Ella tiene más de 12 años de experiencia en el área textil. Actualmente es gerente de producción de tintorería de Hanes Brands, INC, El Salvador, de planta de calcetines. También tiene conocimientos en áreas técnicas como control de procesos productivos, desarrollo de producto, automatización de procesos. Además, posee un máster en administración de empresas y una certificación Black Belt, muy enfocada en solucionar problemas de forma sistemática. La ingeniera y da apoyo en la mejora continua de los procesos con el objetivo de reducir costos generando ahorros para las empresas. Entre sus proyectos más sobresalientes se pueden mencionar reducción de producto no conforme a través de la metodología Six Sigma, ahorros en consumo energético en los lavados de máquina mediante la reducción de temperatura y calentamiento, y ambos proyectos con un ahorro, dice, de más de $100,000 al año, entre otros. Dejamos con ustedes con el tema Panorama de la industria textil en El Salvador. Agradecemos a la ingeniera Silvia Turich. Le damos la palabra. Hola, buenas noches a todos. Déjenme compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si todos lo pueden ver bien? Ya, ingeniera. De acuerdo. Bueno, esta noche he preparado este tema para ustedes. Lo he titulado Panorama de la industria textil en El Salvador. Y básicamente el objetivo de esta presentación es que ustedes puedan conocer poco, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo y tampoco voy a ahondar tanto en los procesos productivos que involucra la industria textil. Sin embargo, quiero que se lleven algo que les pueda servir para el desarrollo de cada una de sus carreras. He tratado de enfocarme en lo que ustedes como ingenieros en las diferentes ramas pueden aportar a la industria textil y qué es lo que nosotros buscamos o hacemos para que ustedes conozcan esa parte que poco nos enseña en la universidad, ¿verdad? Esta es la agenda que vamos a desarrollar esta noche. Vamos a hablar sobre la importancia de la industria textil en nuestro país. Vamos a ver las diferentes líneas que tiene la industria textil, que básicamente son dos, y vamos a ver el flujo de ambas líneas, el flujo de la línea textil y el flujo de la línea de confección. También vamos a ver un poco de maquinarias. Les voy a enseñar algunas fotografías del tipo de maquinaria que se utiliza en el rubro. Vamos a ver los pilares principales en los cuales se abarca todo el ámbito textil. Les voy a comentar un poco sobre los puestos de trabajo disponibles para ustedes como ingenieros en este campo y algunas aplicaciones del pensum que ustedes están cursando que yo he podido identificar que es importante en la industria, así como también algunos conocimientos extra que yo recomiendo que si tienen la posibilidad de adquirirlo, lo hagan. Y les voy a compartir un poco sobre las empresas en el país en este rubro, diferentes líneas, por ejemplo, accesorios para la industria textil, hilanderas, las plantas textileras, confección, etcétera, ¿verdad? Para que ustedes también las conozcan. Quiero comenzar esta presentación diciéndoles, dándoles palabras de ánimo. Como ya mencionó Roxana, yo soy egresada y profesional de la Universidad de El Salvador y considero que tienen una ventaja importante cuando nosotros decimos que salimos de la Universidad de El Salvador. Yo fui estudiante igual que ustedes, pertenecía a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Soy ingeniera química, como ya mencionaron, y creo que tiene un peso importante
en el desarrollo de nuestra carrera profesional, mencionar que somos egresados o profesionales de la Universidad de El Salvador. La verdad, yo me siento muy orgullosa de haber formado parte de esta universidad, y quiero que ustedes eso se lo queden grabado, ¿verdad? Comentarles, bueno, de hecho en la industria textil, yo trabajo actualmente en Hanesbrands, y generalmente los profesionales en el área vienen de otras universidades. Y a mí me llama mucho la atención, y al contactar con personas que hemos salido de la misma universidad, veo que tienen mucho interés en la industria textil, pero poco conocimiento, ¿verdad? Entonces, es eso lo que queremos dejar en ustedes esta noche, esa semillita de la industria textil, y también para que tomen en cuenta que salir de la Universidad de El Salvador, ya solo con eso les da un peso importante en cualquier lugar en el cual apliquen, pues la sociedad conoce, ¿verdad? La exigencia de la universidad, los profesores que están muy bien capacitados, y bueno, la enseñanza que es importante. También quiero comenzar compartiendo esa noticia que encontré en uno de los periódicos nacionales. Esta noticia es de junio de este año. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero este año, principalmente a inicios del año, se tuvo una gran crisis de la cadena de suministros a nivel mundial. Los contenedores aumentaron su costo excesivamente, y se tuvo que hacer muchas maniobras para poder seguir con el flujo normal de producción, no solo en la industria textil, sino, como menciono, a nivel mundial. Sin embargo, aún con esas dificultades, las exportaciones de la industria textil aumentaron en 101.9 millones de dólares comparado con el mismo periodo del año pasado. ¿Por qué les estoy mencionando esta información? Porque quiero que vean la importancia de la industria textil. También esta otra imagen la tomé de Camtex. Camtex es la Cámara Textil de El Salvador. Es la que se encarga de unificar todas las empresas de este sector, incluyendo el textil y confección. Y me gustó esta imagen porque aquí se muestra cuáles son las marcas y los lugares en donde se venden el producto textil. Este sector tiene un gran potencial de crecimiento actual, incluso con la crisis económica que se vive en estos momentos, ¿verdad? Este sector representa alrededor del 40% de las exportaciones de El Salvador. Y si se fijan, ahí vemos marcas muy conocidas como Columbia, Adidas, Nike, Ross, ¿verdad? Walmart, Sears. Todas esas marcas son algunos lugares donde se venden estos productos que se elaboran en El Salvador, y también marcas muy reconocidas que se elaboran dentro de nuestro país. Y muchas veces nosotros desconocemos esta parte. Ustedes pueden ver en las etiquetas de estos productos dónde ha sido elaborado, y algunas de ellas, estas son empresas que están presentes a nivel mundial, pero algunas de ellas sí son elaboradas en nuestro país, y eso nos da un orgullo especial. El Salvador cuenta con dos líneas principales en la industria textil. La primera es la parte de la confección, que es lo que todos conocemos como plantas de costura o maquilas. Creo que el nombre de maquilas, creo que a algunos les hace identificarse mejor. Y esta parte lo que se encarga es de hacer las prendas finales. Es decir, aquellos productos que van directamente a nuestros consumidores, al cliente final. Y también se tiene la parte textil,
que en esta parte tenemos plantas que se encargan de fabricar la tela. Esta tela posteriormente va a las plantas de costura o a las maquilas para confeccionar el producto final, ¿verdad? Estos son los grandes rubros que enmarcan la industria textil. Entonces, cuando hablamos de textil, a nuestra mente se nos deben de venir esta imagen, ¿verdad? Estamos hablando de la parte de confección, que es costura, planta de costura, ¿verdad? Y la parte textil, donde entran las hilanderas y las textileras como tal. Esa imagen también la saqué de una presentación de Camtex y me pareció importante ya que menciona puntos específicos y estratégicos de esta industria. Como menciona, y no le quise quitar la parte de arriba porque ahí menciona que esta industria está compuesta por la parte textil, confección y sectores afines, ¿verdad? Sectores afines son, por ejemplo, aquellas industrias de accesorios, etcétera, ¿verdad? Esa industria representa 10 millones de dólares de inversión en medio ambiente y en nuestras comunidades. Una de las principales ventajas que tiene para la sociedad que tengamos industrias textiles es que estamos muy comprometidos con el medio ambiente y la comunidad en donde están nuestras plantas ubicadas. Y ejemplo de eso es el dato que les menciono ahí. También lo que les mencionaba anteriormente, esa industria representa el 38% de las exportaciones totales de todo el país. Es una buena porción de la cual estamos hablando y es por eso que esta industria es muy importante para nuestro país. Eso significan 2.662 millones de dólares en exportación, en productos exportados. Representa el 43% de empleo. Esto significan 83.527 empleos directos solo en esta industria y 17 zonas francas, ¿verdad? Que es básicamente donde nosotros podemos encontrar la parte de confección, ¿verdad? Las maquilas en las zonas francas. Estos son los principales productos de exportación del sector textil de enero a julio del año 2021. ¿Y por qué les pongo esto? Porque cuando nosotros hablamos de producto terminado, muchas veces no nos hacemos la idea o no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pues ese es un ejemplo de lo que nosotros en la industria textil generamos. Camisetas, ya sean de algodón o de fibras sintéticas, chumpas, underwear o ropa íntima, calcetines, y esto es lo que representa las mayores exportaciones en este rubro. Este es el flujo general de la línea textil, ¿verdad? Que es una de las líneas que ya les mencioné anteriormente. En este flujo es importante mencionar que el flujo comienza con la bodega. En la bodega nosotros tenemos hilo. ¿Y qué se hace con ese hilo? Bueno, ese hilo pasa al área de tejeduría. Hay máquinas tejedoras. Esas máquinas hacen tela, rollos de tela. Luego de estar en el área de tejeduría, esa tela necesitamos agregarle color. Se pasa al área de tintorería. En esta área es el área donde yo me he especializado, entonces yo podría decir que es un área donde hay mucha aplicación para ingenieros químicos, por ejemplo. Aquí se ve la parte de desarrollo de color, la parte del laboratorio, mucho el manejo de químicos, procesos productivos. Igual en la parte de tejeduría, ¿verdad? Es un proceso productivo también. También con mucha aplicación especialmente de ingenieros industriales.
la parte de bodega, y voy para atrás, en la parte de bodega hay mucha logística, planificación también. Luego, después de la parte de tintorería, esa tela sale húmeda y necesitamos hacer que sea suave al tacto. Se pasa por un área de suavizado. Eso lo hacemos en unas máquinas que se llaman fullers. En ese fuller se le pone suavizante tal cual, así como nosotros lo hacemos cuando lavamos nuestra ropa. Después del lavado, ¿verdad? Le ponemos el suavizante. Posteriormente, esta tela es secada y compactada. Esa parte de la compactación básicamente es como planchar la tela y se plancha con vapor. Em, Eso es todo el proceso como de producción de la generación de rollos de tela. Hay otros tipos, por ejemplo, ese es como tejido de punto, hay otros que es tejido plano, que se hace de forma un tanto diferente, por ejemplo, requiere un engomado, pero esto es como, este flujo, este esquema es como lo general, ¿verdad? Que se tiene en la industria textil. Posteriormente hay una evaluación de calidad. En esta parte de calidad también hay mucha aplicación de ingenieros industriales, acá también ingenieros químicos. Luego pasa a otra área de producción que es el área de corte. Acá lo que sucede es que los rollos de tela se estiran en mesas muy grandes, se ponen patrones dependiendo de las piezas del producto final, ¿verdad? Hay patrones para pantalones, para camisetas, para ropa interior y después pasa al área de corte y luego se embala o se pone listo para el despacho y posteriormente eso se despacha a las plantas de costura. En las plantas de costura ya le puedo mostrar que es el siguiente flujo, pero quiero mencionar también, por ejemplo, hay un tanto de diferencia cuando nosotros tenemos una planta que ya genera el producto final. Por ejemplo, la planta de calcetines. Yo ahorita estoy en una planta de calcetines y acá lo que se hace en la parte de tejeduría, ahí se teje, pero no se teje en rollos de tela, sino que se teje en calcetines. Posteriormente, después de tejer el calcetín, pasa igual por tintorería. En el área de tintorería se le ponen todos los acabados especiales. Por ejemplo, si se requiere poner un químico que sea antiolor o que no genere que las bacterias se proliferen o algún químico termorregulador o algún suavizante que permite que el calcetín sea más suave, se pone siempre en el área de tintorería, luego pasa al área de secado, calidad y no hay corte, sino un área donde los calcetines se horman, es decir, ahí es como que si se plancharan, se ponen en unas bases de forma de calcetín y posteriormente esto se pone en cajas y se despacha directamente al cliente, ¿verdad? No es como esta línea que les estoy presentando que después aquí tenemos como piezas cortadas, se despachan las plantas de costura. Luego en la planta de costura, ¿qué es lo que sucede? Se reciben en bodega las piezas cortadas. Acá en bodega igual siempre mucha aplicación de ingenieros industriales. La parte, luego se hace como un piqueo, una preparación dependiendo de lo que se va a costurar, ¿verdad? Si es camiseta, tienen que tener las mangas, el cuello, el frente, el dorso. Si es un pantalón, pues tiene que tener el waistband, que es lo que va en la cintura. A veces llevan una lacita, las bolsas, dependiendo de qué es lo que se le vaya a poner al producto final. Entonces así es el piqueo o la preparación. Luego pasa a la zona de costura, que acá en esta parte, bueno, están las personas, ¿verdad? En sus máquinas de coser y van pasándose piezas dependiendo de lo que ellos ponen. Por ejemplo, hay personas especializadas en hacer camisetas, hay personas especializadas en hacer pants, y así dependiendo de qué es lo que
les hayan entrenado y van, por ejemplo, en líneas de producción, la primera persona pone una manga, la segunda persona pone la otra manga, la otra persona pone el cuello y así en línea, ¿verdad? Como un flujo continuo. Posteriormente hay una evaluación de calidad, hay calidad en la fuente, que ellos verifican que el producto que están generando esté de forma correcta, pero siempre hay un equipo de calidad que se encarga de verificar que el producto que se esté generando vaya con los requerimientos de nuestros clientes. Luego va al área de empaque. Aquí depende de cómo se vaya a presentar a nuestros clientes. Por ejemplo, hay empaques que solo se les pone una banda o hay empaques que se meten, hay camisetas, por ejemplo, que se meten en bolsas. Hay unos que van directamente al centro de distribución, entonces van en cajas porque en el centro de distribución llega la orden y ahí se pide qué es lo que necesitan, una camiseta, dos camisetas, una docena de camisetas, etcétera. Entonces así es el empaque y luego esto, de acuerdo al requerimiento de nuestros clientes o del cliente, es despachado, ¿verdad? Ya puede ser un despacho directamente al consumidor o al cliente final, por ejemplo, Walmart, Target, Ross, etcétera, o puede ser a un centro de distribución. Y del centro de distribución, como ya les mencioné anteriormente, se pide la orden. Generalmente hay dos líneas básicas de los productos y uno es la parte del algodón, que es todo como fibra natural, viene del algodón. De hecho, ahí pueden ver en la imagen una ramita de la planta de algodón. Entonces, lo que se hace es van a las plantaciones de algodón, se toman todos esos copos de algodón, se limpian y se genera el hilo, que así como lo pueden ver en la segunda imagen, en la parte superior de sus pantallas, se genera el hilo, luego estos hilos se ponen en rollos de hilo y así se recibe en las plantas textileras. Ese hilo se transforma en tela o en calcetines o en prendas y siempre es la línea de algodón. Y tenemos la parte sintética que generalmente se puede utilizar poliéster, poliamida, nylon, que viene de una fibra sintética, como su nombre lo dice. Este es transformado en hilo a través de un proceso de extrusión, se llama. Se hace el hilo de igual forma que en la parte del algodón vienen así como en conos de hilo, en carretes de hilo. Ese es el hilo que se utiliza en las plantas textileras. Hay ocasiones también en las que se puede teñir el hilo y luego posteriormente darle el tratamiento de una industria textil. Y esto puede transformarse en rollos de tela, en calcetines, en prendas ya finalizadas, ¿verdad? Esta es parte de la maquinaria que se usa en la industria textil. Acá he querido mostrarles una vista más o menos de plantas. Estas vistas yo las bajé de internet, no son de ninguna planta de aquí de El Salvador, pero me pareció que representaba bastante bien lo que realmente se ve en una planta textilera. La primera imagen es una máquina de tintorería. Esas máquinas son bastante especiales, pues trabajan con temperatura y presión. Y aquí es donde se vuelve interesante, por ejemplo, para ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, porque aplican mucho sus conocimientos en la reparación y el entender en estas máquinas. Estas máquinas son bastante complejas. Necesitan, por ejemplo, calibraciones de bombas, calibraciones de tanques de adición, flujómetros. Y como les mencionaba, son básicamente como unas ollas de presión, tal cual y como funciona en nuestras casas, ¿verdad?
la máquina se cierra, eso genera presión y se sube a altas temperaturas y eso es lo que hace el proceso de teñido, ¿verdad? Es lo que al final logra que el colorante se adhiera a la fibra. Se realiza en estas máquinas, en estas máquinas lo que se hace es como un aro de tela, se une, ¿verdad? El rollo de tela se separa, se desenrolla y se une, se hace como un círculo y así se mete. Ahí pueden ver, esa máquina es de 3 cabezales. Entonces en cada uno de esos cabezales es una compuerta, ahí se introduce la tela, así como les mencioné, en forma de círculo, y la tela es la que está girando, ¿verdad? Hay flujo de agua y hay también flujo del producto, que es la tela. Posteriormente, vamos a ir viendo la imagen de arriba y luego la imagen que está abajo. Posteriormente pasa al área de acabados. Es tal cual como se ve en esa imagen. Sale la tela ya teñida y se pasa de esa forma a full arts, que es donde adquiere el suavizante a través de una transferencia de producto. Por ejemplo, se utiliza mucho el término pick-up, que es que ingresa la tela absorbe producto químico y posteriormente ese producto se le quita el exceso, ¿verdad? A la tela. Luego va la parte de secado, siempre en la imagen de abajo, que es como el mismo principio. Son secadoras industriales muy grandes, muy largas, donde se tienen diferentes recámaras de vapor. Se tienen sensores de temperatura, por ejemplo, y se trabaja mucho con velocidades y tiempos pasadas en las secadoras para lograr que la tela salga al final ya sin humedad. Posteriormente pasa a las compactadoras en donde se planchan. Eso se realiza a través de vapor, como ya les mencioné anteriormente. También en la segunda imagen, en superior, podemos ver algunas máquinas que se utilizan para el teñido de hilo. Para el hilo igual se tiene la parte de algodón y la parte de fibras sintéticas, en algunos casos específicos poliéster. Para teñir algodón nosotros utilizamos temperaturas alrededor de 60 grados y para teñir poliéster se utilizan temperaturas muy altas, alrededor de los 130 grados centígrados. Son dos técnicas de teñido diferentes. Sin embargo, les puse una imagen de esta máquina porque a diferencia de la máquina de tintorería de tela, en estos casos, el producto o lo que se va a teñir está estacionario, es fijo. Ustedes colocan en esas espadas el producto, se introducen en esa máquina que la pueden ver en la imagen así de forma horizontal. Y lo que tiene movimiento en esta máquina es el agua. El agua es la que está fluyendo. Hay un movimiento de agua tanto interno como hacia el exterior y del exterior hacia el interior. Ahí se tiene que tener mucho cuidado con esos tiempos para lograr que el hilo salga completamente homogéneo. Luego, en la imagen de abajo podemos ver unas máquinas de secado de hilo. Lo que se hace es quitar los hilos de las espadas que ven en la parte superior y se ponen como en bandas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de máquinas secadoras. El sistema es bastante sencillo, con vapor, se coloca el producto, hay un tiempo de trabajo de la máquina y luego ya sale el hilo seco para ser enconado nuevamente porque eso se requiere en las máquinas de tejeduría. Luego les he colocado también una máquina, esa es una máquina tonelo, que se utiliza para teñir producto terminado. Por ejemplo, se puede utilizar para teñir ya los pants, camisetas, calcetines,
Y esa es una máquina que se conoce específicamente como para el teñido de garments, así le llamamos nosotros, es decir, teñido de prendas. La diferencia de estas máquinas es que es un solo tambor, como que si ustedes abrieran y van a ver un compartimento, un recipiente. Ustedes introducen ahí el producto y el producto está girando al igual que ingresa el agua ingresa por la parte de arriba, entonces está impregnando todas las prendas y las prendas son las que están girando y están en contacto con el agua y cada vez que están en contacto con el agua, ahí es donde adquieren el colorante. Y posteriormente les he colocado una máquina de secado de siempre de prendas. Estas máquinas tienen la ventaja que utilizan algunos equipos de succión, por ejemplo, de vacío, en donde el producto es succionado por un mecanismo como que si fuera una manguera. De esa forma se introduce a la máquina secadora. En la máquina secadora siempre es a través de un tambor giratorio con vapor. Siempre los procesos de secado en textiles utilizan mucho vapor. Entonces gira el producto y hay un sistema de sensores infrarrojos y de temperatura que detectan si el producto ya tiene la temperatura que se ha seteado, ¿verdad? Y posteriormente, cuando ya esté seco, la máquina se inclina y ella expulsa el producto, ¿verdad? Entonces, eso es como la tecnología que se utiliza para trabajar en textiles, garments o piezas ya elaboradas. Esto es como la parte de tintorería y acabados, lo que les he mencionado ahorita con estas máquinas. Y otra cosa importante, y por ejemplo para los ingenieros en sistemas, todas estas máquinas requieren programaciones. Y para extraer la información es importante, por ejemplo, que se conozcan ciertos códigos de programación. Hay algunos sistemas que son muy amigables y que es fácil extraer la información, pero hay otros sistemas que se requiere cierto conocimiento de programación para extraer cierta información, ¿verdad? Acá se extrae información de procesos, gráficas de teñido, tiempo de secado, función de los aparatos infrarrojos, de sensores, etcétera. También se tienen estas máquinas, las dos primeras son máquinas de tejeduría. La primera es una máquina de tejer donde se tejen rollos de tela. En la parte de abajo donde se ve que tiene dos compuertas, ahí hay un sistema donde se va enrollando la tela a medida se va generando el tejido y abajo es donde se extraen los rollos, los hilos, si se fijan se ponen en las filetas que están en la parte de atrás. Estas se introducen en la máquina por la parte superior y luego hay agujas que van girando en forma circular y así se va generando el rollo de tela. La segunda máquina es una máquina de tejer de calcetines. Acá lo que se hace con el mismo principio de la máquina de tejer rollos de tela, se teje como que si fuera un tubo el calcetín. Hay máquinas especiales, por ejemplo, para disminuir o hacer más corto el tiempo de ciclo. Lo que se hace es que se teje el tubo y luego hay una mano en la máquina que saca el calcetín y lo pone así a un lado y termina de costurar, por ejemplo, la punta mientras la máquina está ya costurando o haciendo el segundo tubo. Esa es básicamente la tecnología que se usa para eso. Estas máquinas también requieren de programación. Hay sistemas en donde se les ponen los programas de tejidos. Tienen muchos sensores y trabaja mucho, por ejemplo, con la vida útil de las agujas.
Y también quise ponerles una máquina que se utiliza para el planchado de los calcetines. Eso que ven ahí, que tiene como forma de pie o botita, es una horma. Ahí se introducen los calcetines y luego pasa por un sistema como de planchas, donde el calcetín es presionado con calor, puede ser con eléctrico o puede ser también con vapor, y el calcetín ya queda plano, ¿verdad? Queda como planchado y posteriormente ya va a su proceso de empaque. Estos son como los tipos de maquinaria generales que se utilizan en la industria textil. Luego, en esa diapositiva, lo que quiero mostrarles, he tratado de hacer un compilado del 4 pilares en donde yo considero que se abarca toda la industria textil, para que ustedes se identifiquen con ellos, por ejemplo, dónde podría ser la actuación o, o desarrollarse mejor un ingeniero industrial, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero químico. Está la parte de finanzas, que la parte de finanzas abarca toda la parte de compras, de presupuestos, de administración de estándares de producción. En la industria textil se trabaja mucho con precios estándares. Es decir, yo voy a generar un calcetín o yo voy a generar una camiseta, pero para generar esa camiseta yo tengo una receta de teñido, tengo un costo de mano de obra, tengo un costo de utilities, que es agua y vapor, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto me genera un estándar y me dice, para generar este calcetín o para producir esta camiseta, tú tienes que gastar esta cantidad de dinero. Entonces, ellos administran esos estándares y hacen comparaciones, ¿verdad? Dicen, ok, ¿estamos cumpliendo ese estándar de producción o no? Definitivamente estamos fuera y hay que hacer mejoras en el proceso, disminuir gastos, etcétera. También la parte de finanzas ve inventarios de producto en proceso, inventarios en bodega, inventarios de químicos, inventarios de hilaza. También el consumo de materiales, como ya les mencioné, hay recetas. Entonces nos dicen si estamos consumiendo el material de acuerdo a esa receta o si estamos teniendo varianzas positivas o negativas. Y la parte de planillas, que planillas es quien paga, ¿verdad? A todos los empleados de la empresa. Luego está también la parte de operaciones, que eso ya es todo el proceso productivo. Acá está la parte de mejora de los procesos, la parte de ingeniería, áreas de planificación, equipos técnicos, bodegas, el área de calidad, el área de logística. Luego está la parte de recursos humanos, que básicamente se encarga del desarrollo de personal, de la administración de ese personal. Uno lo puede escuchar como fácil, pero yo que soy en la industria, les puedo decir que el manejo de personal es de las cosas más difíciles con las cuales nos enfrentamos en la vida real. Entonces ellos ven el cómo manejar el personal, acciones de personal, permisos, etcétera, la parte de clínicas empresariales y algunos beneficios que la empresa da a sus empleados. Esa también la parte de sustentabilidad, que este es como un componente importante en la industria textil. Yo no sé si ustedes han oído, pero la industria textil se considera una de las más contaminantes en el momento, ¿verdad? Entonces, la parte de sustentabilidad ahorita está como en auge en la industria textil. Aquí está la parte de seguridad industrial, la parte del consumo de energía, cómo se puede producir lo mismo consumiendo menos energía, consumo de agua, ¿verdad? Cómo se gasta menos agua y el tratamiento de esas aguas, que es muy importante en la industria textil. Luego acá he tratado de hacer por cada una de las ingenierías
qué puestos o qué áreas específicas son a las que ustedes podrían optar de acuerdo a sus estudios, ¿verdad? Por ejemplo, ingenieros químicos podrían trabajar muy bien en áreas de tintorería, en áreas de acabados, en equipos técnicos, en la parte de tratamiento de aguas, en la parte de calidad. Por ejemplo, coordinaciones, ya les voy a hablar específicamente en esta parte de ingenieros químicos, que es una de las partes más amplias. También los ingenieros de sistemas podrían trabajar en el desarrollo de aplicaciones en la industria. Se utiliza mucho en las empresas que ellos desarrollan sus propias aplicaciones, es decir, sistemas que van de acuerdo a lo que la planta hace. Por mencionar algún caso, por ejemplo, algún sistema para la trazabilidad del producto en las diferentes áreas productivas, o un sistema para el manejo de bodegas, o un sistema para el manejo y control de químicos. Entonces, ese tipo de aplicaciones. Un sistema también para el manejo de eficiencias, de tiempos muertos, etcétera. Administración de softwares, de maquinarias, como ya les mencioné. Y se fijaron, hay mucha maquinaria moderna que requiere el conocimiento de programación o del manejo de software, que están directamente conectadas a las máquinas, o sea, la máquina de producción, y que uno también los puede ver en la aplicación desde su computadora. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo ver lo que está trabajando cada máquina de tintorería, en qué proceso va, si está a temperatura, etcétera. Entonces, ahí se necesita el conocimiento importante de los ingenieros en sistemas. Y también la parte de seguridad informática. Ahorita se está dando mucho esa parte de fraudes, entonces las empresas están apostando a la parte de seguridad informática. Luego los ingenieros industriales, pues podrían trabajar básicamente en equipos de ingeniería, en equipos de planificación, en la parte de entrenamiento, en logística, en la parte de seguridad industrial. Ya le puedo explicar también un poco más a detalle esa parte de los ingenieros industriales, ingenieros químicos e ingenieros industriales. La parte de ingenieros mecánicos, ingeniería eléctrica, como ya les mencioné, para el mantenimiento de las máquinas o también para la parte de automatización de procesos. La parte de automatización de procesos es muy importante ahorita también en la industria textil, porque si se fijaron, las máquinas son máquinas monstruosas, son máquinas muy grandes y eso significa que son muy caras también. Entonces, lo que la mayoría de empresas hacen es que tienen máquinas que ya están un poco, ya tienen años de funcionamiento, pero buscan la forma de automatizar el proceso de otras maneras. Por ejemplo, poniendo algún sistema de lecturas de barras, por ejemplo, o algún sistema que permita que se pueda introducir información a lo largo de toda la cadena o todo el flujo en diferentes puestos o posiciones de la planta, ¿verdad? Y los ingenieros civiles, que creo que este es el rubro o la ingeniería que menos se aplica en la parte de textil, pero yo le he colocado que podrían trabajar en el mantenimiento de la infraestructura, ¿verdad? Eso también es importante, entonces ahí podrían tener la aplicación los ingenieros civiles. Como les mencioné, los ingenieros químicos e ingenieros industriales, que siento que son los que tienen las mayores aplicaciones en esta industria textil, los ingenieros químicos podrían aplicar a puestos como coordinadores de producción, en tintorería, en acabados, que son como las áreas húmedas y donde se utiliza químicos y procesos físico-químicos.
Entonces, por eso hay ingenieros químicos más enfocados en eso y los ingenieros industriales siempre en coordinadores de producción, pero por ejemplo en áreas de corte, tejeduría, que es más de métodos. También ingenieros químicos en coordinaciones de planta de tratamiento de aguas, que es importante. Si tienen la oportunidad de cursar esa electiva, háganlo porque da un conocimiento importante. En áreas de desarrollo de color, en la parte de laboratorios, en la industria textil siempre hay laboratorios de calidad, hay laboratorios de desarrollo de color, donde se hacen pruebas para ingresar nuevos químicos, etcétera. Puestos de calidad, acá hay coordinadores, superintendentes, auditores, supervisores, ¿verdad? En el área de calidad y en la parte de seguridad industrial. Luego, los ingenieros industriales pues podrían trabajar en la parte de ingeniería de planta o ingeniería de procesos, mejoras de procesos, en la parte de entrenamiento también. Los ingenieros de planta y los ingenieros de procesos básicamente lo que hacen, generalmente hay uno productiva y lo que se hacen es conocer, son expertos en el proceso y buscan formas de hacerlo como óptimo, mejorarlo, etcétera. También coordinaciones de producción que ya les mencioné, también en la parte de recursos humanos, planificación, por ejemplo, hay planificación de materiales, planificación para el área de producción, en la parte de logística y también en la parte de seguridad industrial. Acá, miren, casi leí todos los pensums de todas las ingenierías y he tratado de hacer como una selección de ciertas materias que considero importantes para que ustedes le pongan especial atención, ¿verdad? Las matemáticas, pues, es de aplicación en todos lados. La parte de química, y si tienen la oportunidad de tener, por ejemplo, los ingenieros industriales, las químicas generales, es importante para la industria textil. Recuerden que estamos hablando de la industria textil para que conozcan algunos procesos donde se dan algunas reacciones químicas, entonces es importante. La parte de economía, si tienen alguna electiva de calidad, de procesos, también es importante para este rubro. La parte de costos, contabilidad, especialmente porque en la actualidad, como ya les mencioné, estamos muy enfocados en reducir costos en los procesos, en recetas, etcétera. Entonces acá es donde se aplica este conocimiento. La ingeniería de métodos, pues para implementar métodos de trabajo, para hacer análisis de puestos actuales, el diseño de plantas industriales, pues una de las cosas que yo he visto, tengo 12 años de estar en esta industria y una de las cosas que me he dado cuenta es que hay mucha reingeniería. Hay muchos cambios, muchos movimientos, entonces esta parte de diseño de plantas industriales es importante para los flujos, para poder determinar cuál es la ubicación correcta, etcétera, ¿verdad? La parte de tratamiento de aguas, seguridad e ingenio ocupacional, hidrología. El agua es uno de los insumos más importantes en la industria textil. Entonces, la parte de conocer las características del agua, la explotación de los pozos, etcétera, es importante. Estadística, la parte de programación también, bases de datos, conocimiento de bases y administración de bases de datos, análisis financieros, distribución en planta, ¿verdad? Que ya les mencionaba, administración de proyectos y la parte de control de calidad. Y también les he colocado acá algunas habilidades que considero importantes. Son cosas que yo evalúo mucho cuando hay que contratar a personal nuevo y sé que también algunos de mis compañeros lo hacen.
el manejo de Excel avanzado es indispensable. Creo que en esta industria y en muchas otras, el, el manejo de Power BI o alguna aplicación para la administración de base de datos y sobre todo visualización, el inglés, la parte de Lean Manufacturing es algo que está muy metido en la industria. Conceptos como Kanban, Kaizen, Pokayokes, ese tipo de cosas. Y la parte de Six Sigma, ¿verdad? Para el análisis y la resolución de problemas. Esas son algunas métricas en la parte de servicio, calidad, costos, gente, sustentabilidad, que es lo que se mide en esa industria. Esto para el conocimiento general, bueno, la efectividad de la planificación y el apego a la planificación. Esto, la de calidad, son términos bien específicos del área de calidad, por ejemplo, OTFQ, que significa aquello que no es primera calidad, DPMs, que son defectos por millón, AQL, que es el nivel de calidad, y rechazos, ¿verdad? Esos son lo que se mide en la parte de calidad. En la parte de costos y en la parte de producción es muy importante eficiencias, costos de conversión, varianzas, ahorros de costos. Esos son como términos que se manejan en la industria. Luego en la parte de gente, básicamente la tasa de accidentes, que es la parte de seguridad e higiene ocupacional, los días libres sin accidentes, eso es otra métrica, el uso o el consumo de energía y el uso o el consumo de agua, esos son métricas importantes. Y ya para finalizar, que veo que ya casi se nos cumple la hora, esas son algunas empresas. Eso lo tomé de la página de Camtex. Ustedes pueden meterse a la página y ahí les van a aparecer todas esas empresas. Yo solo he tomado algunas cuantas, ¿verdad? Solo para que ustedes vean toda la aplicación que hay, las industrias que hay en nuestro país. Esta primera parte es la parte de accesorios para la industria textil. Hay diferentes industrias textiles, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de vehículos también tiene una parte de la industria textil para los asientos, por ejemplo. La parte de elásticos que se utiliza para algunos pantalones, algunos pants, para la ropa interior también, y así, ¿verdad? Aquí pueden ver viñetas, las etiquetas, el desarrollo de las etiquetas es muy importante. Y así diferentes industrias en la parte de accesorios para la industria textil. Ustedes pueden ver ahí los nombres. En algunos casos están los teléfonos, las páginas de internet donde ustedes pueden consultar. Luego está también la parte de confección, como ya lo vimos al inicio, ¿verdad? Es básicamente las maquilas donde se elaboran las prendas de vestir. Acá les he colocado algunas, aquí para que puedan ver. Hay más, como les menciono, ahorita solo es para que ustedes vayan conociendo un poco. Hay hilanderas también aquí en el país, que son las que fabrican el hilo que posteriormente se utiliza en la industria textil. Hay bastantes hilanderas. Está la industria de químicos especiales para la industria textil. Acá menciono algunos: Huntsman, Química Star, Brenntag, y las textileras, ¿verdad? Que hay también una porción importante de textileras en nuestro país. Acá están algunas. Y bueno, y esto es lo que yo había preparado para ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto lo podemos revisar ahorita. Buenas noches, ingeniera. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Yo tengo una duda con respecto a cómo se selecciona el teñido, ya sea para una prenda acabada
o cuando se realiza directamente a tela, si hay un criterio para tomar uno u otro proceso, porque, bueno, yo considero que sería más fácil realizarlo a la tela. Es dependiendo de lo que el cliente requiera. Por ejemplo, el teñido en prendas da un look especial. Se pueden hacer diferentes cosas que no se pueden hacer en la tela. Por ejemplo, degradados o un look más como vintage, como desgastado o desteñido. Eso se da ya en la prenda finalizada, ¿verdad? Y en las telas hay colores como más brillantes, son colores sólidos. Entonces depende de lo que el cliente requiera, básicamente. Así es como se hace de una forma o de otra. Muchas gracias, ingeniera. Y solamente una duda más. Con respecto al agua, por ejemplo, ¿qué medidas se toman para minimizar el consumo? ¿O si se toman medidas aquí en el país para minimizarlo? Sí, por ejemplo, bueno, lo que se busca hacer, por ejemplo, es reutilización de agua, de tal forma que el agua que se consume se pueda utilizar 1, 2, 3, 4 veces en el mismo proceso. Eso sería una forma. Y el otro enfocado en el tratamiento de agua, o sea, que se logre una limpieza óptima del agua que nosotros estamos descargando para que esa pueda irse al efluente, ¿verdad? Al río. Entonces, básicamente reutilización y disminución, logrando teñidos, por ejemplo, con menos cantidad de agua, haciendo pruebas, ¿verdad? Aquí hay mucho conocimiento involucrado porque, por ejemplo, las máquinas trabajan con una cantidad de agua ya definida. Sin embargo, se pueden hacer pruebas metiendo más tela, etcétera. Aquí hay mucho que hablar al respecto, pero es básicamente disminuir consumos a través de ciertas estrategias que permitan el buen funcionamiento de la maquinaria siempre, o la reutilización del agua. Eso básicamente, y la limpieza, ¿verdad? A través del tratamiento. Muchas gracias, ingeniera. Y una consulta más. Con respecto a los recursos de energía o energéticos, ¿utilizan alguno renovable en las plantas? Sí, hay algunas plantas que utilizan algunos recursos renovables, por ejemplo, biomasa. Eso es algo que por lo menos en nuestro caso utilizamos. Se hace a través de kin grass, se le llama. Entonces eso se genera combustión y se genera vapor a través de eso. Muchas gracias y me da pena, ingeniera, pero ¿qué recomendación nos podría dar, por ejemplo, para enriquecernos, ya que como no contamos con experiencia, entonces si estamos interesados en ese rubro, habló algunas palabras que yo no había escuchado, por ejemplo, como Power BI y también Six Sigma y algunos tecnicismos que mencionó en Lean Manufacturing. Entonces, no sé qué recomendaciones me podría o nos podría dar para como tener como más competencia al respecto. Ok, hay algunos cursos, por ejemplo, que pueden buscar en Coursera o en algunas páginas de ese tipo, donde ustedes pueden buscar Lean Manufacturing y ahí les van a dar, son gratis, de hecho, y ahí pueden obtener información al respecto. Hay cursos también de Power BI que se dan así como Excel, ¿verdad? Entonces es algo a lo que ustedes podrían aplicar. También quiero hacerles un comentario, que eso es importante que todos lo conozcan. Hay ciertos sistemas, por ejemplo, que tienen diferentes nombres: jóvenes 360, jóvenes extraordinarios, que se encargan de ser como pasantías en ciertas industrias, ¿verdad? Nosotros en Haynes
trabajamos con pasantías de diferentes universidades. Entonces, para que busquen información en las redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, sobre esto, para que puedan formar parte de estos sistemas y puedan obtener alguna ventaja competitiva ustedes también formando parte de estas pasantías, ¿verdad? Kenny, bueno, hay varios comentarios. Erika Berenice Marroquín, la ingeniera, menciona que muchas gracias por compartir interesante información, excelente. Se les ponía en el chat que también podrían agregar sus consultas por el chat. Aquí le colaboramos en la lectura a la ingeniera. Kenny dice, buenas noches, tengo el link de la aplicación de Power BI por si gustan y lo agrega, ¿verdad? El chat. Patricia, que muchas gracias. Diana Michelle Cruz dice que le gustó la ponencia, es muy genial saber transmitir, dice, conocimiento científico de forma que como estudiante que conocen poco o nada de la industria han podido comprender. Que también ha habido un plus de saber en qué áreas se pueden desarrollar, ¿verdad? En la industria textil. Algo que durante la carrera no lo ven a profundidad y que se llega, y si llegan a egresar sin saber todo lo que se puede hacer como ingenieros químicos o de otra ingeniería, menciona. Javier dice que muchas gracias, ingeniera. Sí, dígame. Fíjate que es súper interesante. No he visto ninguna iniciativa al respecto. Sí hay, por ejemplo, empresas que se encargan del reciclaje de estos productos. Hay empresas, por ejemplo, Carontex, Bioquim, etcétera, que se encargan de recoger estos productos ya seccionados de las empresas, pero desconozco qué es lo que hacen con estos productos, ¿verdad? No sé cuál es el siguiente proceso. No tengo conocimiento al respecto. Si hay más consultas. Si no las... Kenny dice que muchas gracias por compartir, ¿verdad? La información. Muy interesante. Si no la hay, agradecemos a la ingeniera Silvia Turich su valioso tiempo, una excelente ponencia que sin duda aquí todos los estudiantes que están en ingeniería, ¿verdad? De la Facultad de Ingeniería y Arquitectura la han aprovechado y ese es el objetivo por el abordaje, ingeniera. Qué interesante, ¿verdad? Que a pesar que usted tiene la especialidad de ingeniería química, ha logrado de forma integral, ¿verdad? Holística y abordar sobre los diferentes campos de la ingeniería.